amigo Marimucci, bueno. Bueno, espere, que voy a grabar. ¿Ya estarán todos? ¿Cuántos están? 122. Bueno, buen día, espere que voy a grabar. ¿Me pueden grabar, eh? Ah, Delphi, ya está. Bueno, buen día, chicos. Bueno, en realidad hoy tendríamos que terminar de ver teoría del consumidor, ya, Facundo, tendríamos que terminar de ver teoría del consumidor y tendríamos que ver, según el programa, una parte de teoría de la producción, los aspectos técnicos. Es un montón, les digo, y es un montón, buen día, es un montón de gráficos. Entonces, vamos a probar otra forma diferente a la que hicimos en la última clase. Yo les voy a contar un poco el relato de lo más intuitivo posible, y después hice un conjunto de gráficos que le voy a ir explicando la teoría con los gráficos y con las ecuaciones. Vamos a ver si esto resulta. Cualquier duda, ustedes en la clase que viene me la preguntan. Porque me parece que de esta manera va a ser más rápido para entrar en teoría de la producción, que es otro montón de gráficos. Bueno, cuando nosotros empezamos a ver en la última clase de teoría del consumidor, nosotros dijimos, como cosa importante les voy diciendo, la teoría del consumidor respalda la teoría de la demanda, es decir, respalda que la curva de demanda tiene una relación inversa entre el precio y la cantidad. ¿Qué me está diciendo? Que los consumidores, cuando aumentan el precio, desean consumir menos, y cuando baja el precio, desean consumir más. Esto se da, dijimos, por el efecto precio, que es lo que vamos a ver desagregado en esta teoría. ¿Estoy hablando muy rápido? Bueno. Venís bien, venís bien. ¿Cómo? Poquito. Un poquito, bueno. Sí, estoy un poco como acelerada, así que frénenme ustedes, porque recién terminé de armar los gráficos. Bueno, que no quería que me faltara ninguno. Entonces, dijimos que respalda la teoría de la demanda. En realidad, en esta teoría, lo que los teóricos que le hicieron, digamos, lo que pretendían era demostrar cómo un consumidor intuitivamente, ustedes, nosotros, intuitivamente resuelve qué bienes consumir, de acuerdo al ingreso que tenga. Esa cantidad de bienes a consumir se llama canasta de bienes, es la canasta de bienes. En la teoría, obviamente, para simplificar y graficar en ordenadas cartesianas, vamos a suponer que existen dos bienes nada más, el bien Y y el bien X, y vamos a ver cómo elige un consumidor, bajo ciertos supuestos, la canasta de bienes entre el conjunto de bienes del bien Y y del bien X. Los supuestos fuertes de esta teoría son, los supuestos fuertes de esta teoría son que antiguamente, en el siglo pasado, los teóricos decían que los consumidores podían medir su satisfacción en el consumo de bienes, si voy al cine, si voy a cenar, si como papa frita, o si como, o si no como, bueno, el consumo de bienes, lo podían medir su satisfacción en útiles. En realidad eso era muy abstracto, muy teórico, y eso se cambió, pero de todas maneras el supuesto subsiste de esa doctrina, digamos, de la teoría del consumidor, que es que a medida que nosotros consumimos más, tenemos más satisfacción, porque son bienes, no son males, y además de eso, porque a medida que consumimos más, nuestra satisfacción va decreciendo. Y esto es lo que se denomina la ley de la utilidad marginal decreciente, que yo les dije la vez pasada que si no tenemos en cuenta esa ley, no se cumple con las predicciones de la teoría. Entonces, tenemos la ley de la utilidad marginal decreciente, consideramos que es un supuesto muy crítico, que también yo se lo dije, que el consumidor es racional. Eso significa racionalidad de la teoría económica. ¿Qué significa? Que conoce todas las alternativas, y eso es muy difícil conocer todas las alternativas, que puede consumir de bienes,
y que tiene conocimiento de los beneficios y perjuicios de consumir esa canasta de bienes, que también es muy difícil. Pero suponemos que conoce todas las alternativas y conoce todos sus precios. Eso es lo que suponemos. Este criterio en realidad se llama de completitud. Ustedes después en lo que yo les escribí van a tener todos estos supuestos de completitud. Es decir, que en el espacio de bienes que nosotros tenemos en la cabeza y que lo vamos a graficar en un cuadro de coordenadas cartesianas, cada punto es una canasta de bienes y que el consumidor está en condiciones de evaluar el grado de satisfacción de cada canasta de bienes alternativas que tenga. Todos estos elementos de la teoría son subjetivos, todos son subjetivos, es decir, porque habla de las preferencias, como las preferencias del consumidor en cuanto al consumo de bienes. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendríamos una curva o un mapa de indiferencia o un conjunto de canasta de bienes diferentes, porque como es subjetivo, cada uno tiene una preferencia diferente. El otro criterio, digamos, muy importante es que, también se lo había dicho la vez pasada, que más es mejor que menos. Es decir, como son bienes, estamos suponiendo que a medida que consumimos más o a medida que tenemos más posibilidades de alcanzar una canasta mayor, sí, cómo no, gracias. A medida que estamos, igual lo voy a repetir, miren, lo voy a repetir con los gráficos, lo voy a repetir de todas maneras. Ahora les estoy haciendo como un relato. A medida que consumimos mayor cantidad de bienes, eso es mejor que consumir menos. O sea, que si nuestro poder adquisitivo aumenta y nosotros podemos consumir más bienes, eso me da más satisfacción y más utilidad. Esto es un supuesto fundamental. Profe, igual te referís a cantidad de, o sea, a más bienes, pero no del mismo bien, sino más amplitud, ¿o no? Más amplitud, exactamente, porque por supuesto que no nos vamos a morir comiendo, obviamente, porque hay un momento que la utilidad marginal es decreciente. Entonces, me refiero a más cantidad, a canastas mayores. Obviamente, siempre que la utilidad marginal sea creciente, porque la utilidad total siempre es creciente, pero la utilidad marginal es decreciente, hasta un punto la utilidad marginal total se hace máxima y después comienza a descender y la utilidad marginal es decreciente. Ahí ya no sería que consumimos, que mejor es más que menos. Está muy bien la pregunta que me hice. Es decir, lo que yo estoy diciendo que el consumidor tiene que ser consciente del nivel de satisfacción que le da. Les cuento, no es la teoría que más me gustan a mí, pero bueno, ni las clases que más me gustan, pero yo soy más práctica, me gustan los costos, la producción, pero de todas maneras es una teoría bastante abstracta, que sí es muy utilizada posteriormente para la construcción de índices de precios y ese tipo de cosas, que no lo van a ver en esta materia, pero la van a ver en otra materia. Bueno, este nivel de, digamos, de preferencia que cumple con estas condiciones de completitud, que es transitivo, digamos, si A es preferido a B y B es preferido a C, entonces A es preferido a C, esas tres condiciones, yo puedo construir un conjunto de canastas de bienes que me resulten indiferentes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, supongamos que tenemos dos bienes, Y y X. Entonces, yo puedo consumir más de Y y menos de X, o más de X y menos de Y me dan el mismo grado de satisfacción. Es decir, imaginemos que yo puedo consumir más al cine y menos a cenar afuera, bienes de lujo, por supuesto, o al revés, y me da el mismo nivel de satisfacción. Eso es indiferencia. ¿Me entienden? ¿Me entendieron? Sí, se bueno, entonces, yo puedo construir un mapa de puntos indiferentes en el nivel de satisfacción o nivel de utilidad. Y que a medida que nos desplazamos hacia arriba y hacia la derecha de ese conjunto de canasta que me da el mismo nivel de utilidad,
la satisfacción aumenta y la utilidad aumenta. Y a medida que puedo consumir menos, o no consumir menos, que dispongo de menos, la utilidad baja. Eso se denomina el mapa de indiferencia, que tiene un conjunto de características que la vamos a ver específicamente en los gráficos, pero básicamente este conjunto de características es que son convexas al origen, no son cóncavas. Eso significa que tiene pendiente negativa, convexas al origen, significa que la panza da para el origen. Si yo trazo una línea, la panza da para el origen. Cóncava significa que la panza da para el infinito. ¿Está claro? Mapa de indiferencia, las curvas son convexas al origen. Convexas al origen está implicando también supuestos. Y está implicando dos supuestos importantes. Primero, que los bienes son sustitutos entre sí. O sea, yo puedo consumir más de uno o más de otro y estoy en la misma curva de indiferencia. Quiere decir que para estar en la misma curva de indiferencia, si yo aumento X, tengo que disminuir Y. Porque si yo me quedo con Y y aumento X, estoy en un nivel de satisfacción mayor. ¿Me entienden? ¿Me entendieron eso? ¿Me entendieron, chicos? Sí, se entendió. Bueno, entonces, esta curva de indiferencia que tiene pendiente negativa. Para estar en el mismo nivel de satisfacción, si voy más al cine, voy menos a cenar, o voy más a cenar y voy menos al cine. Entonces, eso significa que tiene variaciones, una positiva y otra negativa. Eso significa que la variación de Y sobre la variación de X, si son dos bienes, Y y X tiene pendiente negativa. La pendiente, entonces, del mapa de indiferencia y de las curvas de indiferencia son negativas. Pero además sí. Entonces, ¿la relación marginal de sustitución es la que da la pendiente de la curva de indiferencia? Por supuesto, la tasa, la delta I sobre delta X es la tasa marginal de sustitución. Es negativa, pero que en valores absolutos es decreciente, y ahora lo vamos a ver bien en los gráficos. En valores absolutos es decreciente, es decir, que si es decreciente, quiere decir que si bien es negativa, vamos de menos 4 a menos 3 a menos 2. Cuando vamos decreciendo, quiere decir que antes seríamos 4 unidades de Y por una de X. Después nos vamos desplazando hacia la derecha, 3 unidades de Y por una de X. Después 2 unidades de Y por una de X. Esto es muy importante que lo entiendan. ¿Por qué se puede dar eso? Porque detrás de eso está la ley de utilidad marginal decreciente. Si yo... no hay diferencia, depende del libro que leas. Si yo consumo menos de Y, la utilidad marginal me aumenta. Y si yo consumo más de X, la utilidad marginal me disminuye. Entonces, a medida que yo consumo más X, necesito menos cantidad de Y, porque tiene una utilidad marginal mayor, para reemplazar Y por una unidad de X. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron por qué es decreciente? O sea, lo vamos a ver ahora en los gráficos, vuelvo a decirle, pero que la pendiente sea convexa tiene que ver con la utilidad marginal decreciente. Tiene que ver con la utilidad marginal decreciente. Las curvas de indiferencia es un instrumento analítico, pero a mí, si bien es importante porque uno lo termina siempre preguntando los elementos analíticos, gráficos y ecuaciones, me interesa que entiendan la lógica del tema. Bueno, supongamos que nosotros ya marcamos nuestras preferencias en un cuadro, en un mapa, nuestras preferencias de consumo de bienes. Ahora, ¿cuál voy a consumir de todas esas preferencias? Por supuesto, va a depender del ingreso que tenga. Es lo que se denomina la restricción presupuestaria o la recta de presupuesto. La recta de presupuesto me dice, bueno, si yo tengo 10.000 pesos para gastar por mes entre Y y X, ¿cómo distribuyo esos 10.000 pesos entre Y y X? Cuando determino, digamos, que con ese ingreso puedo alcanzar
el mayor nivel de satisfacción, o sea, la mayor curva de indiferencia, quiere decir cuando alcanzo la mayor curva de indiferencia. Imagínense un ingreso y yo alcanzo el mayor nivel de satisfacción, ahí encontramos la canasta óptima. O sea, cuando mi ingreso me permite alcanzar el mayor nivel de satisfacción. Es muy obvio y es muy sencillo. Ahí encuentro la canasta óptima. ¿Qué quiere decir la canasta óptima? Canasta óptima acá en esta teoría significa que dado un ingreso yo satisfago al máximo mi utilidad. Eso no quiere decir que ni la satisfacción sea muy grande, ni la utilidad sea muy grande, porque dependerá si el ingreso es 10.000, 50.000, 100.000 o 2 millones de dólares. Alcanzaré a niveles, digamos, de satisfacción mayor. ¿Está entendido? Cuando nosotros decimos canasta óptima, dado el ingreso, imagínense que la canasta óptima de una persona que cobra un plan no es lo mismo que la canasta óptima de una persona que ahora tiene que pagar el ingreso de las grandes fortunas. Entonces, todo eso es dependiendo de la restricción presupuestaria. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron entonces? Sí, bueno, entonces, ya determiné la canasta óptima. Si nosotros vamos aumentando el ingreso, vamos a tener canastas óptimas, es decir, mi nivel de vida aumenta, mi poder adquisitivo aumenta, porque aumenta el ingreso, y eso es, por eso decimos mi nivel de vida aumenta, porque aumenta mi ingreso y yo puedo consumir más bienes. Eso es lo que les tiene que quedar, que obviamente es muy obvio y es muy sencillo, y es lo que vivimos todos los días. Bien, de acá vamos a deducir algunas cuestiones, como la curva consumo-precio, que la curva consumo-precio justamente es una curva que une todas las canastas óptimas. De la curva consumo-precio vamos a deducir la curva de demanda, vamos a ver que a medida que baja el precio del bien X, vamos aumentando el nivel de satisfacción, y por lo tanto, ¿qué significa? Que vamos consumiendo más X, y ahí ya estamos demostrando la pendiente negativa del bien X entre su precio y su cantidad. A medida que baja el precio del bien X, consumo más X, y de la recta consumo-precio, que une todas las canastas óptimas, voy a deducir la curva de demanda. También voy a deducir de la curva esa de demanda qué elasticidad tiene bajo ciertas condiciones, dependiendo de la pendiente de la recta consumo-precio. Yo estoy haciendo una síntesis, si ustedes quieren poner los títulos sería bueno. Después vamos a deducir la recta consumo-precio. La recta consumo-precio es, en vez de cambiar los precios de los bienes, cambia el ingreso o la renta. Y vemos, si consumo más del bien X, quiere decir que el bien X es un bien normal. Si consumo menos de X, significa que X es un bien negativo, o sea que negativo, inferior. Eso significa entonces que de este instrumento también puedo sacar no solo la pendiente y la elasticidad de la curva de demanda, sino puedo también sacar las características del bien, si son bienes superiores o son bienes inferiores, de lujo o esenciales. Después vamos a estudiar el efecto precio. Es decir, está bien que ya aprendimos que la curva de demanda tiene pendiente negativa, pero vamos a dividir el efecto precio en dos efectos, el efecto sustitución y el efecto renta. El efecto sustitución, lo habíamos visto, siempre se da cuando el precio de un bien sube, entonces dejo de consumir ese bien y me voy al sustituto. Por la convexidad de la curva de demanda, vamos a ver que el efecto sustitución siempre tiene signo contrario al cambio en el precio, es decir, aumenta el precio bajo la cantidad demandada. Siempre, por efecto sustitución, siempre. Aumenta el precio, baja la cantidad demandada. Baja el precio del bien X, disminuye la cantidad demandada. Pero
También hay un efecto renta, que lo habíamos visto. Cuando cambian los precios, cambia la capacidad adquisitiva. ¿Me siguen, chicos? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, cuando cambian los precios, cambia la capacidad adquisitiva. Eso es el efecto renta sobre el consumo del bien. Si el precio bajó, quiere decir que el poder adquisitivo aumentó. Si yo por ese efecto renta consumo más, quiere decir que estoy en un bien normal. Si por ese efecto renta, que ahí sí cambia al efecto sustitución, consumo menos, quiere decir que estoy en presencia de un bien inferior. Ahora bien, si yo compenso los dos efectos por sustitución, bajó el precio, aumentó la cantidad, por efecto renta, bajó el precio, aumentó la cantidad, eso se llama efecto renta. Cuando los dos efectos van en el mismo sentido, me va a dar un bien normal, porque me justifica la pendiente positiva de la curva de demanda. Ahora, cuando el bien es inferior, el efecto renta es al revés del efecto sustitución. Cuando se compensa, si el efecto renta es menor que el efecto sustitución, me va a dar un bien inferior, pero con una curva de demanda con pendiente negativa. Ahora, si el efecto renta es mayor que el efecto sustitución en cuanto a la variación de la cantidad, me va a dar, es lo que se denomina el bien IFE, es un bien inferior y me va a dar una pendiente positiva. Vuelvo a repetirlo, lo vamos a ver ahora con todos los gráficos. ¿Qué más vamos a ver en esta teoría, además del efecto precio y el efecto sustitución? Vamos a deducir la curva de Engels. La curva de Engels la deducimos de la curva consumo impreso y la información que me va a dar si el bien X, la curva de Engels, dependiendo de su pendiente, es una relación entre el ingreso y el consumo del bien X y me va a dar nuevamente las características del bien. Por último, vamos a ver los temas que incluye esto, la demanda compensada y la demanda ordinaria, que ahora se las voy a explicar más en los gráficos. Nosotros decimos demanda compensada cuando solamente tomamos el efecto sustitución, o sea, excluye el efecto renta. Si excluye el efecto renta, quiere decir que si el precio sube, por efecto sustitución, baja la cantidad demandada, pero nosotros le compensamos la renta, entonces elimino el efecto renta. Entonces, siempre en un bien normal, la curva de demanda compensada tiene pendiente más inelástica que la curva de demanda ordinaria. Esto hay muchos ejemplos. Supongamos que yo aumento un impuesto, entonces aumenta el precio del bien, pero en realidad el gobierno a la gente que le aumentó el precio del bien, supongamos que sea un bien necesario, le da un subsidio. Entonces ahí está compensando su pérdida de poder adquisitivo. Entonces, si yo compenso la pérdida de poder adquisitivo, lo único que me queda es el efecto sustitución. ¿Entendieron? Y si me queda el efecto sustitución, la variación en la cantidad va a ser menor que si tomara los dos efectos, efecto renta y efecto sustitución. Por lo tanto, la curva es más inelástica. Y por último, vamos a ver el excedente del consumidor como concepto que entra dentro de este punto. Y ahí terminamos y pasamos a teoría de la producción. ¿Quieren que veamos los gráficos? Voy a compartir pantalla. Yo lo que hice fue un pantallazo de lo que incluye la teoría del consumidor. ¿Está? Bien. A ver, no sé si tengo que compartir pantalla. A ver, espera un poquito. Bueno. No sé por qué ustedes están arriba de todos mis gráficos. A ver si las puedo cruzar. ¿Los puedo cruzar para acá? Sí. Ahí está.
Bueno, esta es la clase 2 de teoría del consumidor. Yo le agregué algunas cosas más, porque a medida que... No estamos viendo nada, tipo, estamos viendo solamente tu pantalla principal, no sé si es Word o PowerPoint, pero no lo vemos. Pero perdóname, ¿no ven mi pantalla principal? ¿No la estoy compartiendo? Sí, no estás compartiendo ahora sí. Bueno, es lo que yo tengo, son todos los gráficos copiados de los libros. Copiado de los libros. Espera que los voy a poner por acá. ¿Ahí están viendo el gráfico? Sí, lo estamos viendo. Bueno, entonces, con esto empezamos cómo se eligen las preferencias, cómo se eligen la canasta de bienes. Son unos cuantos gráficos, son como 20. Bueno, lo que pasa es que ustedes tienen un libro ya para leerlo, pero yo busco otros libros donde están mejor expresadas, por eso los ejes pueden llegar a ser distintos bienes. Acá en el libro que copié es alimentos, fíjense que son alimentos y alojamientos. Esas son las dos alternativas que tiene que decidir. Y siempre es por unidad de tiempo. Fíjense que son kilos semanales y el alojamiento son metros cuadrados semanales. Siempre las variables tienen que ser por unidad de tiempo, por día, por mes, por semana, por lo que sea, si no, no tiene sentido. Bueno, ¿qué hacemos para ver dónde van a estar nuestras preferencias? Tomamos el punto A. ¿Cómo se lee esto se llama el espacio de bienes? El espacio de bienes es cuando yo tengo en el eje bienes. Cuando yo esté en teoría de la producción, voy a tener el espacio de factores de la producción. Ahora tengo espacio de bienes. Por eso yo muchas veces pregunto, en el espacio de bienes, para que ustedes sepan que estoy hablando de la teoría del consumidor, que estoy hablando de la curva de indiferencia. Bueno, el punto A me dice que voy a... una canasta está representada por 10 unidades de alimento y 12 de alojamiento. Supongamos que nosotros nos ubicamos, pero completitud es uno de los criterios que fundamentan esta teoría, es que nosotros estamos en condiciones de evaluar todos estos puntos, todos los puntos, infinitos puntos que conforman ese gráfico, estamos en condiciones de evaluar la utilidad que nos brinda. Bueno, si nosotros trazamos una línea paralela al eje de la ordenada, en 12, y una paralela en 10 al eje de la abscisa, y nosotros decimos A es nuestro preferido, entonces la pregunta es, bueno, si A es el preferido, ¿qué pasa con los otros cuadrantes? El cuadrante de abajo, espérate que lo voy a marcar por esto, el cuadrante de abajo, esto que está acá abajo, son todas combinaciones menores, porque fíjense, acá tengo 8 y tengo 6, antes tenía 10 y tengo 12, o sea que este cuadrante representa W, por ejemplo, que es un representativo, representa combinaciones de bienes de menor preferencia, ¿lo entienden? ¿Lo entienden, chicos? Este cuadrante representa combinaciones de bienes porque tienen menos cantidad de bienes, las canastas de bienes, menor preferencia que A. Todo lo que está arriba de A, fíjense, 12 y 28, Z, por ejemplo, todo lo que está arriba de A, acá hay combinaciones de mayor preferencia, por lo tanto de mayor utilidad y mayor satisfacción. Entonces, ¿en qué cuadrantes quedan que yo puedo encontrar igual nivel de satisfacción o utilidad que hay? Algo que, si sumo A, baja alojamiento, o si bajo alimentos, sube alojamientos, porque sustituyo entre sí. Entonces, yo estaría en condiciones... por ejemplo, B, C, A y un punto por acá y otro punto por acá, en estos dos cuadrantes
podría buscar las combinaciones de canasta de bienes que me dan el mismo nivel de satisfacción. ¿Está claro? Sí. Está claro. Bueno, vamos a seguir entonces con el próximo. Sí. ¿Cómo se llega a que el A es el punto ideal? No es. Esto es como si ustedes dijeran, a ver, yo no tengo ninguna restricción presupuestaria. Y no tengo ninguna restricción presupuestaria. Y, a ver, ustedes piensen qué canastas de bienes quisieran tener, cuál le da más satisfacción y cuál menos. Profe, ¿cómo se llama el gráfico que vimos recién? ¿Cómo? Es como marcar la preferencia, cómo entender la preferencia. ¿Cómo entender la preferencia? ¿Cómo se obtienen cestas que se prefieren por igual? ¿Cómo se obtienen cestas? Es para demostrar cómo vamos a llegar. ¿Cómo? ¿Entendieron? Gracias. Sí. ¿Alguien lo está grabando, chicos? Porque yo no sé si lo estoy grabando. Sí, profe, lo estás grabando. Por lo menos bueno. aparece. No, sí. porque yo estos gráficos no los subí. Está la clase, pero no subí los gráficos. Entonces después voy a ver si alguno de los chicos me sube el conjunto de gráficos esto. Pero si están grabando, va a estar colgado. Es eso, es marcar cuáles son más preferidos que otros. Bueno, más es mejor que menos. Ese es el tema. Y completitud. Y transitividad. Si Z es preferible a A y A es preferible a W, entonces Z es preferible a W. Eso es el criterio de transitividad. Esto es una abstracción. Yo no digo que esto es lo que yo puedo alcanzar, porque yo por ahí puedo alcanzar, si por acá tengo un ingreso que me permite alcanzar este A, pero por ahí tengo un ingreso que me permite alcanzar W. Y por ahí tengo un ingreso que me permite alcanzar Z. ¿Está claro? Estos son todos puntos supuestos. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro gráfico. Bueno, fíjense, el cuadrante ya ahora, yo tracé de ese cuadrante, donde estaba el punto A, nada más que ahora es otro libro, por lo tanto tiene otras letras, pero lo importante es que ustedes entiendan, y yo junté todos los puntos de igual preferencia. Todos estos puntos que están sobre esta red, toda esta curva, son todos puntos de igual preferencia o igual nivel de utilidad. O sea que B me da el mismo nivel de utilidad que C. ¿Por qué me da el mismo nivel de utilidad? Me da el mismo nivel de utilidad porque yo, si pasar de B a C, significa que compro menos ropa, pero tengo una mejor habitación. Entonces eso, yo digo, bueno, es el mismo nivel de utilidad. Lo mismo que yo sigo comprando menos ropa y tengo mejor casa. Bueno, esta curva se llama curva de indiferencia. ¿Ustedes lo vieron esto en introducción? Supongo que sí. Sí, pero no con ese nombre. No con este. ¿Pero estoy agregando algo o no? Sí. Bueno, entonces, esto se llama curva de indiferencia, porque todos los puntos, claro, para hacer una línea continua, estoy suponiendo que los bienes son perfectamente divisibles, porque si no, no podría tener todos estos puntos en forma continua, serían puntos sueltos. Entonces, esa es una curva de indiferencia que la llamamos U1. Si nosotros vamos a este punto E y buscamos todos los puntos que son indiferentes a E, vamos a estar por arriba y vamos a tener un nivel de satisfacción mayor, un nivel de utilidad mayor. O sea que a medida que nos desplazamos hacia arriba y hacia la derecha, el nivel de utilidad aumenta. Si nosotros pudiéramos graficar todos esos niveles de utilidad, nosotros decimos que estamos frente a un mapa de indiferencia. Fíjense que acá abajo dice la curva de indiferencia de una persona muestra todas las canastas del mercado que reportan el mismo nivel de satisfacción, el AC.
O sea que nosotros podemos armar desde 0 hacia arriba un mapa de indiferencias. ¿Y cuál de todas esas combinaciones nosotros vamos a elegir? ¿Qué les parece a ustedes? La que coincide con la recta. Muy bien. De mayor satisfacción. La que genera mayor satisfacción, ¿condicionada a qué? Porque es una elección condicionada. ¿O la restricción presupuestaria? A la recta presupuestaria. Muy bien. No sé por qué. A ver, sí, espero no meter la pata. Bueno, voy por 1 o 2 por el tercero, porque en algún momento me voy a perder. Voy por el tercer gráfico. Bien, acá vamos a ver las condiciones de esta curva de indiferencia. Ahora vamos a meternos en las condiciones. Nosotros dijimos que tenía pendiente negativa. Fíjense, tiene pendiente negativa. Yo estoy en la misma curva de indiferencia si consumo menos de I, supongamos que el alimento es I, menos de I, 3, pero consumo 1 más de X. Y si me sigo expandiendo, ahora consumo 1 menos de I y 1 más de X. Y si me sigo expandiendo, con uno solo, que yo dejo de disminuir, tengo que aumentar en 5. ¿Esto por qué es? Por la ley de la utilidad marginal decreciente. Es decir, cuando yo estoy en el punto A, estoy consumiendo mucho de alimentos. Entonces mi utilidad marginal es baja. Y estoy consumiendo poco de alojamiento. Entonces mi utilidad marginal es alta. Entonces yo cada vez que consumo menos de alimentos, quiere decir que la utilidad marginal va disminuyendo y esta va aumentando, cada vez necesito menos de alimento para reemplazar, menos alimentos para consumir más de alojamiento. Y esto está explicado por el cambio en las utilidades marginales. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bien, o sea que la tangente negativa, porque fíjense, la tangente que es de la curva de indiferencia, siempre es negativa, ¿eh? Pero además, en valores absolutos, es decreciente. Y es decreciente justamente, son las dos condiciones para que la curva sea convexa. Por eso nosotros decimos la curva de indiferencia es convexa. ¿Qué es convexa para los que les gustan las cosas que uno aprende cuando es estudiante? Si yo trazo una línea, fíjense, una línea recta, pum, 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 para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Si la panza da para el origen y está debajo de la línea recta, eso significa convexo. Si la panza traza una línea recta y la panza da para arriba, eso es cóncava. Las líneas cóncavas se descartan del análisis de la teoría del consumidor, porque la línea cóncava justamente es al revés de lo que funciona la utilidad marginal, y llego a consumir un solo bien en una punta o llego a consumir bien en otra punta. O sea que la línea cóncava no representa los supuestos de la teoría del consumidor. La que representa los supuestos de la teoría del consumidor es la línea convexa, que tiene pendiente negativa y decreciente en valores absolutos. Hasta ahora sigo siendo, estoy manejando valores subjetivos, no tengo todavía el ingreso como para saber cuál va a ser mi posición dentro del mapa de indiferencia. Vamos a ver la pendiente de la curva de indiferencia. Bueno, la pendiente de la curva de indiferencia, no sé por qué no abre, espero que lo haya copiado bien. La pendiente de la curva de indiferencia, como cualquier pendiente, digamos, de cualquier función, es delta I sobre delta X, ¿no es cierto? ¿Qué pasó acá?
esto está en el texto, pero lo que estoy diciendo es sobre la misma curva de indiferencia, no sé qué está pasando. Sobre Estar la media tildada, profe. Estoy Te tildada, debe ¿no? haber tildado un poco. Sí. Y eso que tengo alargador tengo todo, no sé. Sí, pero debe ser la compu. Porque capaz que cuando lo usás mucho se tilda un toque. Ah. Bueno, lo que me está diciendo acá, espero que no se tilde más, lo que me está diciendo acá es que sobre la misma curva de indiferencia la utilidad es la misma, ¿no? Y esa utilidad la utilidad total es la suma de las variaciones de la utilidad de X más la variación de la utilidad de Y. O sea que si yo consumo menos de I, me voy hacia abajo y hacia la derecha, la utilidad de I, si consumo menos, aumenta. Y si consumo más de X, la utilidad disminuye. Bueno, hacen un pasaje de términos, y en definitiva lo que me queda, porque esto está en escrito, esto lo copié de la clase, que la utilidad marginal de X, o sea, si yo aumento la vivienda en tantos metros cuadrados, y cada metro cuadrado me brinda una determinada, o me incrementa una determinada utilidad, más la disminución de I, porque esto es negativo, por lo que pierdo de la utilidad tiene que ser igual a 0. Díganme si entienden esta ecuación. ¿Lo podrás repetir de vuelta, profe? Más lento. Claro, cuando vos estás en una curva de indiferencia, y estás en un punto, y dejás de consumir I, perdés utilidad. ¿Sí? Si dejás de consumir I, perdés utilidad por el bien I. Perdés satisfacción. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Bueno, esa pérdida de satisfacción por consumir menos I tiene que ser igual al aumento de satisfacción por consumir más X, para estar en la misma curva de indiferencia. ¿Verdad? ¿Lo entendiste? Bien, sí, sí. Bueno, entonces, hago un pasaje de término y tengo delta I sobre delta X, que es la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, lo que tiene que tener grabado es esto, que la pendiente de la curva de indiferencia es igual a la relación de las utilidades marginales. La pendiente de la curva, pero esto es importante que entiendan, esto. La pendiente de la curva de indiferencia es igual a la relación de las utilidades marginales. No sé si apretar que lo apago o lo minimizo. Si alguien me ayuda, porque tengo miedo de apagarlo y cortar todo. Minimizalo. Ahí. No sé cuántas veces... Bueno, hay cosas que descarta la teoría, porque la economía es una ciencia que estudia alternativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el consumidor se enfrenta a alternativas y el problema económico es elegir dentro de esas alternativas. Hay dos cosas que se descartan, como por ejemplo que no prenda esto. Hay dos cosas que se descartan, que son los sustitutos perfectos y los complementarios perfectos. ¿Me puede decir por qué no prende esto? Vamos a ver qué es esto. Bueno, esta es una curva de indiferencia de sustitutos perfectos. Fíjense, un bien es un sustituto perfecto de otro si la tasa marginal de sustitución, o
sea, la pendiente de la curva de indiferencia, es constante en todos los puntos. Es constante en todos los puntos. Quiere decir que son sustituto perfecto. Bueno, acá pusieron el ejemplo de una gaseosa, Coca-Cola, u otra gaseosa, ¿no? Que no sé qué será esa Hall. Son sustitutos perfectos porque yo puedo consumir o todo Coca-Cola o todo Hall. La forma de las curvas de indiferencia tienen esa forma. Tienen, digamos, de resolución de esquina, se llama. Puedo consumir todo de un bien o todo del otro bien. Y si son complementarios perfectos, sustitutos perfectos, bueno, si son complementarios perfectos, hay solo un punto, la curva de indiferencia es un punto, donde sí o sí se tiene que usar en forma conjunta. En este caso pusieron esquí y fijaciones. Tanto el de sustitutos perfectos como complementarios perfectos están descartados en la teoría del consumidor. Por eso es que nosotros decimos que la curva de diferencia son sustitutos, pero no perfectos. Les digo por si en el múltiple choice aparece una pregunta de esto. Son sustitutos, pero no perfectos, porque no tocan el origen. ¿Está claro? ¿Puede repetir, profe? Sí. En la teoría del consumidor, lo que nosotros suponemos es que el consumidor va a elegir entre sustitutos, pero no perfectos. Pero no perfectos. Porque si fueran perfectos, nos daría lo mismo consumir un bien u otro. Y eso no es un problema, digamos. El problema es cuando el consumidor, el productor o el agente económico que nosotros estamos estudiando su comportamiento tiene alternativas para elegir. Si no, no habría problema. Consume uno u otro. ¿Está claro? O sea, son entonces sustitutos no perfectos. Profe, Sí. ¿podrías volver a repetir lo que dijiste sobre los complementarios perfectos? Se me cortó justito ahí. Complementarios perfectos, si querés te busco complementarios perfectos, son que uno solo no sirve para nada si no tenés el otro. Por eso ponen el ejemplo, a ver si puedo abrirlo. No sé qué pasa, que me dice acá aceptar. Bueno, vamos a aceptar, vamos a borrar esto, espero no borrar todo. Complementarios perfectos. Fíjate, mira el gráfico. Si yo tengo si yo tengo un par de esquí o 4 pares de esquí, necesito 4 fijaciones. Porque si no, no puedo hacer la actividad. Eso es un complementario perfecto. Ah, perfecto. Gracias, profe. ¿Está bien? Y una recomendación para que no se le tilde tanto. Previo a la clase arma una carpeta, pero no lo ponga ahí en el fondo. Arma una carpeta con las imágenes, entonces después únicamente con las flechitas las va pasando. Sí, vos sabés que lo hice, pero les cuento la verdad, porque yo de tecnología sé poco. Lo hice, pero resulta que no me la dejó en orden, la hice a la carpeta, pero no me la dejó en orden, entonces me estaba costando bastante buscarlas dentro de la cantidad de gráficos, pero lo voy a hacer, te agradezco la recomendación. Profe, lo puedes ordenar por números. El nombre, claro. Le cambias el nombre y le pones una numeración. Sí, lo hice, chicos, pero estuve todo el sábado y el domingo buscándole esta clase. Es bastante complejo esto para nosotros. Y además tenemos examen final hoy, ¿saben? Hoy tenemos examen final también. Profe, sobre esa misma curva, ¿nos podrías marcar cómo sería una curva dentro de la teoría del consumidor? Digamos que no sea perfecta. La curva de indiferencia, esta no la trata la teoría del consumidor, ni el complementario perfecto ni el sustituto perfecto.
Profe, Sí. disculpe, me quedé con lo que usted dijo de la curva de indiferencia, o sea, la pendiente, que es igual a la relación de las utilidades marginales. ¿Y Sí. eso sería igual a la utilidad total? ¿Cómo sería la No, ecuación? no. La utilidad total es la suma de las utilidades del bien X más las utilidades del bien Y. Ahora, ese es el concepto de utilidad total. Ahora, si yo sustituyo entre los bienes, uno sube y otro baja. Por lo tanto, en la curva de la indiferencia, una sube y otra baja. Entonces, una utilidad sube y una utilidad baja. Lo van a entender al final de que veamos todos los gráficos. Digamos, si yo dejo de consumir 2 unidades de I por la utilidad marginal, es decir, por la utilidad que pierdo por unidad, tiene que ser igual a la cantidad que aumento en X por la utilidad marginal que me brinda cada unidad de X. ¿Está? O sea, sería que delta I sobre delta X es igual. Y a ver, decime. Delta X por la utilidad marginal de X tiene que ser igual a delta Y por la utilidad marginal de Y. Ah, yo lo tenía como delta I sobre delta X es igual a utilidad marginal de Y sobre utilidad marginal de X. Porque hiciste el pasaje de término, está bien. Ah, perfecto. Y eso daría una utilidad total constante, entonces, digamos. No, eso daría una curva sí, exacto, tenés razón. Eso daría, a lo largo de la curva de indiferencia, eso pasa en todos los puntos de la curva de indiferencia. Eso te da utilidad constante, a lo largo de la curva de indiferencia, porque es la pendiente de la curva de indiferencia. Lo que tenés que tener claro, que la pendiente de la curva de indiferencia es la razón de las utilidades marginales. Y que la pendiente es negativa. Podría pasar a la carpeta, pero no sé si ya en la carpeta puse todos estos gráficos que puse acá. Bueno, ahora vamos a pasar a los elementos objetivos. Los elementos objetivos para definir la canasta de bienes es la restricción presupuestaria, es decir, cuál es el ingreso del consumidor. Acuérdense que estoy estudiando un consumidor, el comportamiento de un consumidor y de su demanda. O sea que la restricción presupuestaria trata de un ingreso o una renta. Ingreso o renta, la vean como la vean, ingreso o renta es exactamente lo mismo. Esperamos que abra. Bueno, esta restricción presupuestaria en realidad es, o el ingreso, es el gasto que va a tener el consumidor. El consumidor va a gastar sus bienes o su ingreso, en este caso en el bien Y o en el bien X. En realidad estamos suponiendo que abarca la totalidad de los bienes. Nos concentramos en 2 bienes nada más, ya le digo, para simplificar y graficar en coordenadas cartesianas. Dentro de todos los bienes vamos Profe, se está cortando. a suponer que él se gasta todo el ingreso. Ahora la hago volver a entrar. Avisale que se cortó todo. La última parte yo por lo menos no escuché nada. Sí, ahí le aviso.
Lo malo es que me parece que se cortó la grabación, así que esta parte, tipo la primera parte no la vamos a tener. Pero bueno. Del, si no para la próxima, pedirle grabar vos, ¿entendés? Y a vos te queda de última. Sí, le digo, así lo puedo hacer. ¿Quieren que después le pida que me pase los gráficos y los mando al grupo de WhatsApp? ¿O solamente que los publiquen en el aula? Sí, pasaros al grupo de WhatsApp. Dale. Profe, está silenciada.